Hola, comunidad de Galaxia Sonora. Bienvenidos de nuevo a otro emocionante capítulo. Estamos emocionados de continuar con esta increíble historia llena de intriga, acción y momentos inolvidables. A medida que avanzamos, los giros y sorpresas no dejan de aparecer, manteniéndonos al borde de nuestros asientos. Esperamos que disfruten tanto como nosotros de esta fascinante aventura. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el capítulo de hoy. Que la fuerza los acompañe. Capítulo 25. El punto fijo en un mundo que gira. Tarkin caminaba de un lado a otro del puente de la Executrix, viendo a Salient arder. El planeta giraba lentamente debajo del destructor estelar a miles de kilómetros de distancia, una erupción interminable de ruinas. Con cada rotación revelaba áreas nuevas de devastación, flamas ascendiendo y explosiones expansivas disipándose en la atmósfera. El horizonte estrellado se tornó gris y negro por el humo que emergía en columnas. Su asistente le informó: la mayoría de la infraestructura está deshecha, las presas están destrozadas, las instalaciones de fusión y fisión están en llamas, las reservas fueron envenenadas y las ciudades fueron saqueadas e incendiadas. Me sorprende que no intentaran derretir los casquetes polares. Podrían. Destruyeron hasta sus propias casas antes de huir, en respuesta a que el gobierno hizo un llamado a la aniquilación. Espero que se hayan llevado a sus mascotas, gruñó Tarkin, sin detener sus pasos. Al parecer se llevaron todo, junto con manadas enteras de animales. Tarkin se detuvo y rió. ¡Qué leyenda tan maravillosa para las generaciones venideras! Todos recordarán la vez que Tarkin llegó a Salient. El mito crece, señor. Tarkin aspiró. ¿Y a dónde se dirigen las masas postapocalípticas? Se adentran al sector, lejos de los sistemas imperiales. Sería fácil impedir su éxodo. Tarkin se acercó a los miradores delanteros para observar a los convoys de transportes viejos, yates y chatarras sin valor de todos tipos y dimensiones escapar del planeta. Déjelos ir, contestó después de un momento. Entre menos población, menos tropas tendremos que desplegar para ocupar el mundo. Volteó hacia su asistente. ¿Cómo están las cosas en Epiphany? La situación sigue en deterioro, señor. El asistente proyectó holos de la luna. La superficie estaba repleta de cráteres de bombardeos, sus edificios habían colapsado y muchos de sus domos de protección de vida estaban partidos cual cáscaras de huevo. Había sido devorada por el fuego de las naves imperiales y los cazas estelares a tal grado que en el espacio comenzaron a formarse nubes de escombros y partes. Nuestros zapadores lograron infiltrarse en el complejo de Therpen y lo volaron en pedazos, dijo el asistente. Se dice que el consorcio busca tomar acciones legales contra el imperio. El precio de la gloria, pensó Tarkin. Guarde eso, dijo, haciendo un gesto vago hacia el holo. ¿Qué más? La buena noticia es que ya comenzó el ataque a Salient I. Tarkin apretó los labios y lanzó sus palabras como si no fueran nada. No quiero que las fuerzas de Utu desperdicien tiempo en suavizar las cosas. Ordené a los comandantes iniciar un ataque por tierra antes de que a los locales se les ocurra empezar su propio llamado a la aniquilación. Sí, señor. ¿Siguen reforzando las milicias? Tarkin retomó los pasos inquietos. Sí, y los contrabandistas son apoyados por grupos de Itianos, Tinanos, Koboks y otros en el sector. Así que colaborando con los perdedores, ¿eh? Tarkin arqueó la ceja y se tocó la barbilla. Eso parece. Bien, hay que darles lo que piden. ¿Tenemos inteligencia sobre alguno de los puntos de reabastecimiento? El asistente consultó su datapad y proyectó en holo un valle amplio, rodeado de paredes empinadas, con lagos pequeños y parches de bosque. El video de reconocimiento de las naves de exploración mostraba un par de cargueros de contrabando desaparecer detrás de un peñasco enorme. «Con que están usando la montaña de guarida», dijo Tarkin. «Tenemos escuadrones de cazas estelares cerca. Podríamos enviar uno», sugirió el asistente después de consultar su datapad. Tarkin lo consideró. ¿Hay algún clase Venator dentro del rango? La nave del almirante Utu es la más próxima en el hemisferio. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con los ataques en tierra? Pídale al almirante que busque la forma de tirarles el risco encima con los turboláseres. Tarkin sonrió discretamente. Podríamos decir que ellos mismos se lo buscaron. Galen estaba sentado en el sillón de su residencia en las instalaciones. Levantaba la mirada de sus notas de vez en vez, en reconocimiento del hecho de que él y Jean estaban juntos en la misma habitación, cosa que no sucedía frecuentemente después de renovar tensiones con Leira.
La niña tenía sobre el regazo una pantalla de dibujos que manejaba con los dedos y trabajaba con bríos en una imagen abstracta, hablando consigo misma, tranquila pero animada. Galen tenía su propio cuaderno en mano e intentaba resolver una ecuación que lo había eludido durante semanas. Ahora que había encontrado la manera de alterar la estructura interna de los cristales habían hecho lo mismo con la de él. A pesar de que no había sabido nada de Orson, una nueva sensación de urgencia se coló en su investigación, como si alguien le susurrara al oído: «¡Apúrate! ¡Apúrate!». Desde que le transmitió a Orson los datos sobre el facetado, sintió una febrícula constante. Parte de su mente estaba ocupada por completo en resolver cálculos casi inconscientes. No tenía duda de que tenían que ver con el Kyber, pero la naturaleza del problema aún no se le había revelado. Aún sin saber a ciencia cierta, las ideas plagaban su mente y documentaba todos sus sueños en un cuaderno. Había trazado un mapa de su subconsciente desde hacía mucho tiempo y por lo general lograba descifrar sus sueños, pero los más recientes sucedían fuera del mapa, en regiones ignotas de su mente. Su diario tenía varias páginas de extensión. Muchas de sus entradas sucedían a medianoche o después de una siesta, interrumpidas aquí y allá por garabatos que se convertían en cálculos, pensamientos al aire y notas microscópicas que ni él podía leer a veces. Se quitó el pelo de la cara y cambió su atención del cuaderno a Jane, tan absorta en lo que hacía que parecía estar en su propio universo. Cuando hizo una pausa para contemplar su dibujo, Galen se levantó de su asiento y se acercó a ella. «¿Me enseñas tu obra, Estrellita?». Lo miró sorprendida y asintió. «Es para ti». «¿Para mí?». Galen se señaló a sí mismo. Ella asintió de nuevo. «Es un dibujo de Breen intentando llegar a casa». Breen era el héroe de su holo favorito de antes de dormir, The Octave Stairway. En pantalla estaba su interpretación de la escalera en espiral que desciende 80 niveles hasta el área cóncava en la base, en donde Breen recibió los poderes mágicos que le permitirían volver a su hogar. Galen lo había visto tantas veces que podía recitar el pasaje de memoria. Cuando al fin entraron al castillo, cruzaron el umbral hacia el interior. Delante de ellos, vieron la escalera descendente, la legendaria escalera octava que Breen y sus amigos se habían propuesto hallar. Se pararon sobre el primer escalón y se asomaron a la oscuridad. 8 niveles, dijo Breen. 8 piezas mágicas que hallar. Al fondo de la escalera yacía el tazón dorado. Quien lo tocara tendría el poder de salir disparado hacia el cielo, a través de la escalera, a través del techo, hasta llegar a su hogar. Al borde del dibujo de la escalera, adornando la pantalla rectangular, había símbolos y figuras extraños que Galen identificó como versiones de los garabatos matemáticos que dejaba por todas partes. Se fijó más de cerca en el dibujo de Breen, desaliñado y con el pelo largo. Se preguntó si no habría querido representarlo a él en lugar de a su héroe. «Breen se parece un poco a mí», dijo Galen. «Puedes ser Breen si quieres». Galen la miró con tanto amor en el pecho que se sentía tanto desgarrador como maravilloso. Recordó la primera vez que miró sus ojitos en la habitación de Lyra, en el Torreón. Sus ojos manchados de colores lo habían cautivado por completo ese día, y de nuevo el día que salió de la prisión de Tambolor. Pensó en todas las veces que ella y Lyra le dieron la fuerza para sobrevivir sus largas y frías horas en la celda, las promesas incontables que se hizo a sí mismo de darles las vidas más hermosas posibles, su hija perfecta. ¿Cómo fue que se permitió a sí mismo caer tan profundo en su investigación que Jean apenas lo conocía? ¿Cómo fue que puso primero a los cristales Kyber? Se suponía que trabajaba para ellas, pero ahora todo parecía ser solo para él. Todo para sentir la pasión del descubrimiento puro. Jane brincó de susto cuando la jaló de repente hacia un abrazo apretado. «Te amo, mi estrellita», le susurró al oído, y se limpió una lágrima con el dorso de la mano. «Perdóname por estar tan ocupado, se me había olvidado decirte lo mucho que te quiero». La niña sintió en sus brazos. «Sí, papi. ¿Ya podemos seguir a Breen a su casa?» Krennic regresó desde Hypori al hábitat orbital de mando en Geonosis. Ahora tenía más fondos, un ejército de droides de trabajo mejorados y aleaciones avanzadas importadas desde mineras y fundidoras de las extensiones occidentales. El recubrimiento de la estación avanzaba a pasos agigantados. Ya habían comenzado a construir los proyectores de escudos cerca del reflector parabólico del hemisferio norte,
y la trinchera ecuatorial de la esfera se preparaba para albergar baterías de turboláser y generadores de rayo tractor. Hasta a los esclavos geonosianos les habían dado incentivos para acelerar los acabados interiores. La prueba de tiro exitosa le infundió un nuevo ímpetu al proyecto. A veces a Krennic se le olvidaba que estaba construyendo un arma excepcional, no un planeta que gobernaría algún día, un mundo propio, repleto de un poder que equiparaba al del emperador, al del imperio e incluso al del mismo ejército. El único reto que tenía enfrente era el superláser. Ni las fundidoras orbitales en Geonosis con toda su longitud podían fabricar ejes colimadores de 8 kilómetros de largo. Tendrían que hallar un sitio remoto adecuado y redirigir los recursos para hacer llegar los resultados en secreto a la estación de batalla. Luego estaba la cuestión de los Kyber. Krennic esperaba más de Galen luego de la prueba de disparo. Se preguntó si el silencio del científico tenía algo que ver con Lyra. Se enteró de que Galen, probablemente movido por las sospechas de Lyra, había hecho preguntas sobre el paradero de los envíos de minerales de mundos incautados. También se enteró de que Lyra intentó contactar a Riva de Mesn. ¿Había cometido un error al advertirle que no se metiera en los asuntos de Galen? La gente respondía a las amenazas de distintas maneras. La mayoría se sentía intimidada. Ella no. Una amenaza no significaba nada, a menos que se estuviera listo para llevarla a cabo. Lo de Lyra era complicado no solo porque sentía cariño por ella, sino por lo que le pasaría a Galen si ella desapareciera. La investigación podría verse más amenazada por las consecuencias de las acciones de Krennic que por la tendencia a la intrusión de Lyra. Quizá Galen se había convertido en el premio de una especie de concurso entre los dos. Quizá siempre lo fue. ¿Podría asumir que Lyra no le había dicho a Galen sobre las amenazas implícitas? La única forma de saberlo era meterse de lleno a la arena de combate y lidiar con el problema. Ya había preparado una explicación de por qué le habló a Lyra. Diría que lo hizo por preocupación de que la insistencia continua de Lyra lo hiciera romper sus juramentos de seguridad, poniéndolo bajo riesgo de arresto por la Comnor. Su intención era proteger a Galen y, por supuesto, a Lyra, por lo que revelarle la verdad a ella habría significado ponerla más en riesgo. Es todo. Krennic solo tenía que volteársela. Ahora bien, si Lyra no le hubiera dicho nada sobre las amenazas, si Galen hubiera cumplido su juramento y no hubiera mencionado nada sobre las mentiras que le dijo sobre el plan del emperador, como fuera, ya era hora de visitar a los Erso y, de ser necesario, silenciarlos. Terminé de transcribir todo, dijo Lyra en cuanto Galen entró a la residencia. Se levantó del escritorio cercano a la estación Com y lo interceptó. Pero creo que deberías revisar lo que hice. Galen la miró confundido. No le había pedido que transcribiera nada, ni se había ofrecido a hacerlo. Solo mira las primeras notas, le dijo, y le forzó un datapad que ni siquiera era el que usaban normalmente. En la pantalla había escrito: dime que las notas están bien, luego pídeme que salga a caminar contigo. No había siquiera levantado los ojos de la pantalla cuando Lyra le dijo: puedo hacerlas más detalladas una vez que las hayas podido revisar todas. Lo miró exhortándolo a seguir fingiendo. Él le siguió el juego. ¿Qué tal si las reviso después? Ahora se me antoja un poco de aire fresco. Lyra forzó una risotada. ¿Tú? ¿Desde cuándo? Solo un paseo rápido, acompáñame. Vamos, siempre se me antoja pasear. Galen se dirigió hacia el turboascensor, pero se detuvo a preguntar por Jean. Está dormida, contestó Lyra. Hicieron 6 cuentos para lograrlo. McBee se quedó con ella. Le pedí que nos contactara si se despierta. Galen dirigió una mirada hacia el dormitorio de Jean y asintió. Ambos se hicieron conversación casual, tomaron el turboascensor hacia el segundo piso, salieron de las instalaciones por una de las puertas laterales y caminaron por un sendero que atravesaba el terreno. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Galen en voz baja cuando estaban a una distancia considerable del edificio. No quería arriesgarme a hablar contigo adentro, dijo, fingiendo pasear. ¿Arriesgarte? Creo que estamos bajo vigilancia, Galen, quizá desde el principio. Galen no intentó ocultar su incredulidad. ¿Quién nos está vigilando? Orson, para empezar. ¿Para qué nos espiaría? No tenemos nada que ocultarle. Puede que no, pero estoy segura de que nos oculta muchas cosas. Entrelazó su brazo con el de Galen para poder hablar más de cerca y más bajo. Creo que corremos peligro. Aquí, sigue aquí en esta prisión de lujo que Orson construyó para ti.
Inhaló profundamente para calmarse. Luego dijo, hace un par de semanas, tu benefactor imperial nos visitó de la nada a mí y a Jean en el jardín de recreo del Distrito Central. Me advirtió que tuviera cuidado con socavar tu trabajo. ¿Te amenazó? Galen giró la cabeza hacia ella, sorprendido. No exactamente, no. Pero sí me dio a entender que me harían responsable si fallaras en cumplir las expectativas del Imperio. Dijo un par de cosas que sonaban a que llevan mucho tiempo vigilándonos de cerca. Galen luchó con la idea. No pudo haberlo dicho así, no después de todo lo que ha hecho por nosotros. Oh, sí que lo dijo justo así, y se pone peor. Creo que el Imperio está desapareciendo investigadores de energía celestial. Galen tuvo que obligarse a seguir caminando. Brainroll lo del ecocidio, ¿ahora desapariciones? Déjame terminar, dijo Lyra en un tono que no admitía contestaciones. ¿Recuerdas que te dije que Reva nos hablaría desde Haypori? Pues borraron su nombre de la base de datos del personal, igual que el de Dagio Belkos. Por otro lado, Haypori no responde a ningún mensaje. ¿No crees que el Imperio pueda desaparecer investigadores para eliminar la posibilidad de que se filtre información? No puede ser. La amenaza son los anarquistas, no los investigadores. Rehúsate a creerlo todo lo que quieras, pero tú mismo dijiste que la seguridad es un problema enorme. Mira este lugar. Mira todo lo que tenemos que hacer para tener una conversación sin tener miedo de que nos escuchen. Tú eres la que tiene miedo de que nos escuchen, dijo lo más controlado posible. A lo mejor estás viendo problemas donde no existen. Quizá clausuraron Haypori o Reva se salió del programa. Intenté convencerme de que ese era el caso, pero no pude. Así que le pedí a Nari que fuera a Malpaz e Haypori y nos diga qué encontró. Galen se quedó en silencio. Lyra esperaba alguna acusación de que había perdido la cordura, un regaño por haber usado el com de las instalaciones, o que Galen saliera en defensa del Imperio, a cantar loas en honor a Orson por haberlos ayudado tanto. Pero esta vez parecía escuchar sin juzgar, tan tranquilo que preocupaba. ¿Cuándo sabremos algo de ella?, dijo al fin. Lyra no ocultó su alivio. Solo tiene que ver cómo justificar los viajes. ¿Podrías al menos evaluar los datos que envíe, aunque sea solo por mi tranquilidad? Tenemos que llegar al fondo de esto, masculló en contestación. ¿Al fondo? Lyra detuvo la caminata para pararse enfrente de Galen. Después de todo lo que hemos pasado estos meses, creí que... Bueno, supongo que esperaba que te negaras a aceptar esto. ¿Qué cambió? Sus ojos se entrecerraron bajo la luz de los edificios distantes, que yo también tengo mis sospechas. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo de Catalyst, una novela de Rogue One. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía a través de los entresijos del Imperio y los desafíos de la familia Erso. Esperamos que hayan disfrutado de esta increíble historia. Si les gustó el contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos audiolibros. Nos encantaría saber qué les ha parecido este libro y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que déjenos sus comentarios. También los invitamos a seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Y no se olviden de explorar nuestras listas de reproducción para descubrir más historias fascinantes del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.